Bueno, ahora sí, chicos. Voy a apagar aquí. Listo. Entonces, la última clase, nosotros estuvimos mirando un poco, algunos ejemplos sobre sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Les hice algunos comentarios, ¿cierto? Sobre Hiciste algunos comentarios sobre las ecuaciones 2 por 2 y cómo nosotros podíamos llegar a los distintos tipos de soluciones. No sé si lo recuerdan, que teníamos la situación en la que había o bien no había solución, o había infinitas soluciones, o había única solución en el sistema. Eh, Sin embargo, ya cuando nosotros queríamos como generalizar el asunto, entonces mencionábamos que para cuando usted tenía, por ejemplo, una cantidad de n variables, ¿cierto? Y tenía m ecuaciones, ¿sí? Buscábamos cómo tratar de ver o resolver el sistemita, ¿cierto? Basado en lo que se presentaba aquí. Y decíamos que si estos elementos independientes llegaban a ser cero, entonces decíamos que el sistema era homogéneo. En caso contrario, decíamos que era no homogéneo. ¿Listo? Eh, Claramente lo que de pronto más nos interesa es saber, poder describir lo que sería un conjunto solución, ¿cierto? Lo que sería el conjunto solución que de nuevo, puedes tener una de las tres características que ya dijimos: única solución, infinitas soluciones o no tener solución. ¿Listo? Y ver qué casos sucedían a partir de eso. Esto lo expliqué anteriormente, creo que no tenemos líos con esto. Y dimos una definición de lo que era un sistema de ecuaciones lineales equivalentes. Es decir, estos dos son equivalentes porque su solución es la misma, ¿sí? Si tiene el mismo conjunto solución, entonces su solución es la misma y decimos que son equivalentes, como este ejemplito que les colocaba aquí en una clase anterior, ¿cierto? Y si tiene al menos una solución, decimos que es consistente. En caso contrario, decimos que es inconsistente. Esto solo es un recorder y es lo que vimos la clase pasada. Nos quedamos en que una ecuación de tres variables geométricamente me representa a mí un plano, ¿cierto? Y uno trataba de ver, digamos, en este caso, qué podía suceder geométricamente. ¿Cómo sería eso de que fueran, eh, que no tuviera solución, que tuviera infinitas soluciones o que tuviera solución única, y de pronto eso qué podía estar sucediendo detrás en este sistema que es un 3 por 3, tres ecuaciones, tres variables? Pues bien, sí, cuéntame. Hola, ¿querías decir algo? Bueno, entonces, digamos que este es un ejemplo en el que queremos resolver el sistema, ¿cierto? Y se resolvería por uno de los métodos que ustedes de pronto han visto en unos cursos anteriores, matemáticas básicas, quizás en el colegio, y es un método de eliminación, ¿sí? Es un método de eliminación en el que nosotros eh, cogemos este sistema inicial y tratamos de operar cada ecuación con otra, ¿sí? Operar una ecuación uno, ¿sí? Esta digamos que sería como nuestra ecuación uno. Esta sería nuestra ecuación 2, esta sería nuestra ecuación 3, y tratar de hacer ciertos tipos de operaciones, ¿cierto? Como coger toda esta, multiplicarla por 2, o multiplicarla por menos 2 y sumarla con esta, o multiplicarla por menos 3 y sumarla con esta, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos mencionan que si uno coge este sistemita, ¿cierto? Y coge esta primera ecuación, ¿no? Coge la primera ecuación y usted la multiplica por 3,
y luego la restara con una segunda ecuación, con la ecuación 2, ¿cierto? Entonces, lo que puede suceder es que el sistema se transforma. Esta primer fila la puedes dejar quieta, pero esta segunda se transformó. O sea, tú hiciste ahí una operación. Entonces, una pregunta podría ser, ¿cómo podríamos escribir de una manera adecuada lo que pasó acá? ¿A alguien se le ocurre alguna forma? O Aunque, sea, profe, una pregunta. dime. En ese caso, ¿no sería multiplicarla por, o sea, la primera ecuación por -3 y no por 3 para que se haga la resta? Sí, sí, señor. O sea, cogerías esta, esta es una ecuación uno, ¿cierto? Y tú estás diciendo, entonces, cojo por -3, ¿cierto? Y la multiplico, ¿por qué? Por la ecuación uno, dices tú, y la sumamos ¿con quién? Con la Con la 2. ecuación 2. Ajá. Y eso, ese resultado, lo coloco en la ecuación 2, ¿sí? O sea, digamos que esto que pasó sería lo que se transformó de nuevo ahora en la ecuación 2. Esta acá, después de hacer esta operación, se transformó en esta. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? ¿Sí? Y digamos que aquí es algo interesante, ¿no? Porque yo ya aquí podría saber quién es Z. ¿Cuál es el valor de Z ahí, chicos? Dos. Dos, Dos. ¿no? Y fíjese que si usted ya sabe cuál es el valor de Z, que sería 2, usted podría incluso reemplazar acá y se volvería un sistema 2 por 2, ya no 3 por 3 y un sistema 2 por 2. Entonces, eso podría ser, pero fíjese que aquí la clave estuvo en ver esta situación, nuestra operación elemental, ¿no? Ahora, mm, aquí hicimos esto. Yo hubiera podido también hacer una operación para tratar de medio reducir esto, esta segunda, ¿cierto? Y es, fíjese que este de acá, 2x menos y más z igual 9. Entonces lo que está diciendo es que restemos a la tercera ecuación 2 veces la primera ecuación. ¿Sí se entiende por qué quiero hacer eso? O sea, ¿sí entienden por qué quiero hacer eso o no? Eliminar la X, ¿no? Sí. O sea, lo que quiero es básicamente quitar esta variable de acá, ¿cierto? Entonces, antes de ver, si quiero eliminar esta variable, ¿cómo lo hago, chicos? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Restarle dos veces la primera ecuación. O sea, tú dices, cojo y multiplico por -2 la primera, ¿sí? Y la sumo con la tercera, ¿sí? Sí, señor. Y esto sería la nueva información para la ecuación 3, ¿sí? ¿Es así? Sí, ¿no? Sí, Sí, sí. Entonces, eso nos lleva a este otro sistemita, ¿o no? ¿Sí? Eso nos lleva a este otro sistemita después de hacer las cuentas. Vale. Y ahora, ¿qué hicieron de aquí a acá? Intercambiaron la segunda ecuación con la tercera para que quedara así. ¿Sí? ¿Sí estamos? Aquí lo que usted hizo fue que cogió la segunda ecuación y la intercambió con la tercera ecuación. ¿Sí estamos de acuerdo? Pronto, mejor lo vamos a colocar. Esa sería como la operación que usted realizó. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, o chicos? sí, señor. Ok. Mm, pregunta. ¿Ahí ya acabó? O sea, ¿ahí ya resolví el sistema o qué me falta por hacer? Pues ahí se podría ya resolver el sistema, o sea, no está resuelto, pero se podría hacer porque ya tenemos una variable, ya tenemos la variable en z, podemos eh,
encontrar y en la segunda ecuación y pues ahí ya se podría encontrar x con las otras dos variables. Exacto, muy bien, muy bien. Eso que acabas de decir tiene un nombre y se llama sustitución hacia atrás, ¿sí? Y digamos que aquí el método que se utiliza es sustitución hacia atrás. Sustitución hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo primero que a mí me tocaría hacer? Quitar este 5 de acá, ¿sí o no? ¿Qué, ¿Cómo quitaría ese 5 de ahí? Bueno, mm, cogería la ecuación 3, ¿cierto? Y la multiplicaría por un quinto, ¿no? Y lo envío otra vez a la ecuación 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Y eso, a ver, escribamos esto. Eso me va a llevar a esto, ¿no? Entonces, eso me va a llevar a x menos y menos z igual a 2, y más 3z igual a 5, y aquí me va a llevar a z igual 2, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, profe. Bien. Y como ya sé que z es igual a 2, pues ya va más sencillo el asunto porque se va reduciendo el orden, ¿no? O sea, era un sistema de 3 por 3, entonces ahora este se puede transformar en un sistema, ahora que lo bajas a 2 por 2. ¿Cómo lo bajas a 2 por 2? Reemplazando, ¿no? Entonces aquí te quedaría el x menos y menos 2 igual a 2 por un lado. Por otro lado sería y más 3 por 2 da 6, ¿cierto? Igual a 5. Y este ya ni siquiera lo tengo que pensar. Y esto, pues, si uno hace las cuentas, sería x menos y igual a 4. Y aquí y sería igual a menos 1. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, y fíjate que una vez que ya pues tienes ahí como el asunto, pues ahora lo que quiero es convertir esto en uno por uno, ¿no? O sea, aquí reemplazas, te quedaría que esto es x menos el y que sería 1 igual a 4, o sea, x es igual a menos a 3, perdón. Entonces fíjate que aquí ya tenemos la solución, x3, y igual a menos 1 y z igual a 2 para este ejemplo en el que tenemos única solución. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien, Profe, está claro. listo. Eh, digamos que, ¿qué fue lo que intentamos hacer? Hacer una escalera, no sé si la visualizo. O sea, eliminé las variables en x primero, ¿cierto? Y luego traté de armarme una escalera de este estilo, mira. Que eso después vamos a ver que es hacer que sea un sistema escalonado, ¿sí? Y una vez que uno como que lo arma en un sistema escalonado de esta forma, lo que quieres es hacer sustitución hacia atrás. Pero obviamente no todo, para todos los sistemas eso no lo vas a poder hacer porque digamos, este ejemplo es un sistema 3 por 3 en el que interesantemente nos dio una única solución, pero no siempre puede suceder. Pueden haber casos en los que una variable me queda libre porque no la puedo cancelar de ninguna forma
¿sí? Y, pues toca revisar a ver de qué manera. Y cuando hay variables libres es porque van a haber infinitas soluciones, ¿cierto? O puede suceder el caso en que no haya solución porque el sistema resulta ser inconsistente. Entonces la idea es, basado, digamos, en este ejemplito de motivación que les estoy dando, que tratemos de entender este método, cómo podemos generalizarlo ya no para un n por n, sino para un m por n y a qué podríamos tratar de llegar. ¿Listo? Sin embargo, hay algo que quiero mencionar y es lo siguiente. Y es esta parte. Cuando tú tienes una ecuación de esta forma va a tener un significado interesante y es en lo que se llama su forma matricial. ¿Listo? Y es que si tú miras los coeficientes de las ecuaciones, se pueden escribir en esta que está acá, en esto que es un arreglo de números. ¿Sí? Y las variables quedan aquí. Y esta parte independiente de esta forma. Entonces, lo que uno quisiera tratar de entender es por qué estas dos cosas son equivalentes. O sea, ¿esto qué tiene que ver? Ok. ¿Qué significa este objeto que está acá? ¿Sí? ¿Y qué significa escribirlo así con estas variables acá? Porque aquí yo la tenía en diferentes lados, pero ¿esto qué tiene que ver? Entonces, para eso es necesario que estudiemos matrices, porque si estudiamos matrices, si estudiamos la estructura detrás de los objetos como son las matrices, quizás nos den argumentos muy útiles para resolver estos sistemas M por N o N por N, en fin, para poder decir algo en concreto. Pero para eso es necesario que lo abstraigamos a este objeto conocido como matriz. ¿Hay preguntas? Vamos bien. ¿Vamos bien? Bien. Entonces, vamos a dedicarle este tiempito a entender qué es una matriz, qué características tienes, algunos tipos de matrices, matrices especiales, y luego lo enlazamos con estos sistemas de ecuaciones. Bueno, entonces, vamos a entender una matriz de una forma coloquial como un arreglo de números, un arreglo rectangular de números, números reales. Quiero decir algo y es lo siguiente. Aquí o sea, se colocó reales, ¿no? No necesariamente siempre la matriz tendría que ser de números reales. No sé si me entienden lo que quiero decir. Yo podría coger matrices donde aquí, mm, este es el conjunto de los reales, donde de pronto no, cambio esto y te puedo colocar de pronto números complejos. ¿Sí? ¿Sí saben lo que es un número complejo, verdad? ¿Sí, chicos? Imagino que sí, ¿cierto? Más o menos. Sí, señor, más o menos. No recuerdan, listo, vea. Un número complejo Z es un número de la forma A más B por I, donde I, en este contexto el I, es la raíz cuadrada de -1. Eso de pronto ustedes lo vieron en el colegio. ¿Sí? Números complejos. Imaginarios. Ojo, los imaginarios solo serían este pedacito. ¿Listo? Y complejo es el que está compuesto por un real y un imaginario. Sí, porque es la suma tanto de la parte real como una parte imaginaria. ¿Sí estamos? Ese sería un número complejo. ¿Listo? Entonces, yo puedo armarme una matriz donde las componentes que yo tenga acá pueden ser números reales, pueden ser números complejos, pueden ser números naturales, pueden ser números enteros, ¿sí? O inclusive
Cuando ustedes vayan a ver allá cálculo en varias variables, yo aquí en las componentes podría colocar funciones. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me entienden eso, chicos? Sí. En cada componente yo podría colocar funciones. Y entonces usted tiene distintas matrices en las que la componente podría ser una función y esos, hay varios ejemplos de eso, como son la matriz jacobiana, la matriz hessiana, ¿sí? Que se utilizan mucho para temas de optimización en distintos problemas. Entonces lo que quiero que me entiendas es que una matriz es un arreglo rectangular donde tiene unas componentes y en esas componentes usted podría colocar elementos de un conjunto, ya sea un conjunto de números o sea un conjunto de funciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está ahí? ¿Sí? Digamos que, ¿por qué podría colocar funciones? Porque yo podría evaluar la función en un punto y ahí me dan números reales. ¿Estamos de acuerdo? O números complejos, bueno. Entonces eso es vital que usted como que lo asimile. ¿Listo? Bueno, ahora quiero que vean lo siguiente. Como esto es un arreglo, ¿no? Miren cómo coloco las componentes 1, 1, 1, 2, 1 hasta n, ¿cierto? Y aquí 1, 1, 2, 1 hasta m1. Entonces fíjese que esto es lo que se llama una matriz m por n. Es decir, usted tiene eh, tienes las n filas acá, ¿qué? Las m filas, perdón, m filas y las n columnas. ¿Listo? Y es muy común que usted las denote así para saber dónde está la componente. Como esto es de dos, ¿cierto? Dos posiciones en filas o en columnas, usted coloca esta notación 1, 1, 1, 2, hasta 1n. Y aquí nosotros tenemos como unas pequeñas matrices o submatrices que a veces es muy común hablar de lo que se llama vector fila y vector columna, que son como un nombre alternativo, vector fila o vector columna. Digamos que por ahora, sí vamos a hablar de vectores en algún momento, pero por ahora, para nuestros intereses, diremos que un vector fila es simplemente la matriz de, digamos, en este caso de componentes, eh, una fila por n aquí columnas, ¿cierto? Mientras que acá, esto sería ¿qué? Sería m filas por una columna. Entonces sería como una matriz o un arreglo de esta forma. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Bien? Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, yo tengo matrices. Entonces, como las matrices están llenas de numeritos, sus componentes están de esa forma, yo sobre las matrices puedo tratar de dar una estructura muy parecida a la que tienen los números reales, una estructura algebraica, ¿verdad? Y cuando a mí me hablan de estructura algebraica, a mí me hablan tanto de una suma como de una multiplicación, ¿cierto? O una multiplicación por un número, ¿listo? Entonces vamos a hablar de eso. Cuando yo tengo dos matrices y quiero sumar, ¿qué es lo que uno espera? Pues que se sumen componente a componente. ¿Sí? Aquí el A1 se sumaría con el B1, el A12 con el B12 y así, y entonces te generaría esta que sería nuestra matriz suma. ¿Listo? Eso no tiene mucho misterio. Simplemente sumas componente a componente y ya. Aquí hablamos de lo que se llama un producto por escalar. ¿Listo? Y es que usted está tomando un valor real. En este caso, pues estoy tomando lo real. De nuevo, lo digo. Usted podría tener una matriz de números complejos, ¿sí? Y puede haber un caso
en que lambda sea un número complejo. ¿Listo? Pero, ojo, el mismo problema se lo diría a usted. O sea, el mismo problema le diría a usted, bueno, ¿el lambda es real o es un número complejo? Y lo que va a hacer es que, dada la matriz que tienes, este numerito, que a veces por ser solo un número, es muy común hablar de escalar. Y ese señor se va a multiplicar por todas las componentes en la matriz. ¿Listo? Eso es lo que estaría haciendo de pronto un producto por escalar de matrices. ¿Listo? Entonces hay unas propiedades algebraicas de la suma y del producto por escalar. No voy a hacer las demostraciones porque se me hace que son muy fáciles, pero igual las voy a mencionar. ¿Listo? La primera tiene una propiedad clausurativa de la suma. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si A es una matriz y B es una matriz, la suma de ellos dos sigue siendo matriz. ¿Sí? ¿Sí me entienden eso? ¿Sí estamos? O sea, no pasa que la suma de dos matrices me da un número. ¿Sí? O sea, eso no sucede. ¿Vale? La ley conmutativa, esa que normalmente le explican a uno que el orden de los factores no altera el resultado. Entonces es eso. Si sumo A más B, me da lo mismo que si le hubiera sumado como B más A. No tengo problema con eso. La ley asociativa con la suma, pues también se tiene. ¿Sí? Sumar A más B, entre paréntesis, más C, da lo mismo que hacer A más B más C. Y eso, pues obviamente, fíjese que eso se está heredando del hecho de que las componentes en la matriz son números reales y los números reales satisfacen todas estas propiedades. ¿Listo? Ahora, fíjese que aquí me dicen que existe una matriz Z de tamaño M por N, tal que si cojo A más Z, que es lo mismo por la conmutatividad que esto, me da A. Entonces yo te pregunto, ¿quién crees que es esta matriz Z? ¿Quién es, chicos? Una matriz Sería con solo cero, profe. ceros. Una matriz de solo ceros, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? En efecto, sí, señor. O sea, usted lo que tendría es que todas las componentes acá serían 0, 0, 0, 0. ¿Cierto que sí? Solo ceros. Y eso sería lo que llaman una ley modulativa. ¿Sí? Es lo que uno espera. Y aquí, para cada matriz debe existir una única matriz P de tamaño M por N, tal que A más P y P más A nos dé esa matriz de ceros. ¿Quién debería ser esa matriz P? Pues el negativo de la matriz A, que es lo que se llama un inverso o bien un opuesto en la suma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí entienden qué significa la matriz menos A? ¿Sí? Si alguien no entiende, puede decirme. ¿Sí se entiende, chicos? O sea, sería una matriz en la que los valores sean el opuesto al negativo, se podría decir. Sí. Sí, que todos los valores son negativos. Espérame un segundo aquí. Mm, Bueno, sí, esta es la matriz en la que todas las componentes sería el negativo de la componente que tengas ahí. ¿Listo? Bueno, vamos a lo otro. Entonces, bueno, multiplicar por un escalar sigue siendo una matriz. Entonces, digamos que aquí ahora son estas propiedades fueron más que todo con la suma. Ahora hablemos de las propiedades, pero ahora con el producto por escalar. ¿Listo? Entonces, si yo multiplico por un escalar todas las componentes de la matriz, pues la matriz que se genera también sigue siendo una matriz. Entonces, sigue siendo una
ley clausurativa para el producto por escalar. No hay problema. Tengo una distributiva y es que si cojo un escalar y lo multiplico por una suma de matrices, pues es lo mismo que haber multiplicado el escalar por cada una de las matrices y luego sumar, ¿cierto? Entonces es una ley distributiva del producto por escalar respecto a la suma de matrices. Y a su vez tengo también una ley distributiva, pero ahora sumando escalares, ¿no? Entonces tengo acá que sumo dos escalares y cada uno se multiplica y pues tengo eso. Fíjense que son propiedades que uno pues no tiene problema porque se heredan de los números reales. Y aquí lo mismo. El producto por escalar pues se genera, conocemos la estructura de los números reales, luego todo esto para nosotros es muy sencillo. Y tenemos una ley modulativa, ¿cierto? Que es que si cojo el escalar y lo multiplico por el escalar 1 y lo multiplico por la matriz A, pues me da la misma matriz. Entonces, es una modulativa. Y si cojo la matriz 0 y la multiplico por alguna matriz A, pues tiene que ser igual a 0, escalar 0. Y bueno, entonces, un escalar por una matriz A va a ser 0 solamente si alguno de los dos da 0. Hasta ahí quiero saber si tienen alguna pregunta. ¿Vamos bien? Chicos. Sí, profe, entendido. Listo. Bueno, ahora aquí viene una parte de algo un poco más complicada, un poquitico, y es definir lo que es el producto de dos matrices. ¿Listo? ¿Qué es el producto de dos matrices? Entonces, si quieren, podríamos intentar hacer un ejemplo como para que vean una motivación del producto de dos matrices, como para que entiendan qué toca hacer. Motivación del producto de dos matrices. Bien, entonces digamos que yo tengo una matriz A, que es esta. Mm, tengo esa que sería mi matriz A. Y espérame a ver. Bueno, sí, listo. Y esta matriz, si uno lo mira, uno lo podría ver como algo así. Y aquí una matriz B que sea así. Digamos eso. Y entonces esa sería de esta manera. Entonces aquí sería un B1. Pregunto, ¿alguien quisiera decirme qué cree que es A1 y qué cree que es A2?
Las va columna. Las columnas, No, El B sub, bueno, resultado. no, los de estoy la hablando, ecuación. estoy hablando de la A. ¿Qué es A1 y qué es A2? los resultados de No, ¿No serán los resultados de las ecuaciones de cada fila? no, Las variables. no. A ver, me voy a volver. ¿Se acuerdan de esto? Que yo tenía una matriz A y que yo armaba esto. Este señor que está acá es un vector fila. O sea, estoy acá en la fila iésima y esto es lo que yo entendería si quieres como una I, como una I. ¿Sí me entienden o no? ¿Qué es? Estoy acá en toda la fila y este es un vector fila. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Ese ahí Sí, es profe. esa fila, ese vector fila. Véalo, acá. Esas pequeñas submatriz que es así. Y digamos que, bueno, dejémoslo así como por conveniencia. Este señor, digamos que sería el AJ, pero pongo la J acá arriba como para no confundirnos. Bueno, no, no, es que eso después nos enredamos. es como Mm, para identificar cuál es fila y cuál es columna. sí, sí. ¿Cómo lo ponemos para que no nos enredemos? ¿Cómo se los pongo? Bueno, no importa. Dejémoslo así, AJ, ¿sí? Y esa sería como la columna, ¿vale? Igual en el ejercicio se ve por cómo yo estoy colocando. No importa. El caso es que lo que quiero que vean es que este A1 es esta fila y este señor A2 es esta fila. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el caso de esta matriz B, esta completica B1 es la columna, esta es la otra columna, la otra columna, la otra columna y demás. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Entonces son como los nombres. Comprendido. Sí, sí, bueno, es que de pronto, si les gusta más, no sé, si les gusta más, pues, Profe, una pregunta. dime. Digamos, esa matriz se podría escribir como columna, o sea, por ejemplo, A1, A2, A3 y la otra escribirla como fila, o siempre tiene que ser en ese orden. Lo escribí así para poder explicarles cómo sería el producto, ¿sí? Pero pues no Ujú. necesariamente tiene que ser en ese orden. ¿Listo? Ok, profe. Profe, y otra pregunta, o sea, si la escribiera como yo te dije, ¿daría el mismo resultado o cambiaría algo? Supongo que sí queda igual, ¿no? Sí, 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 pues, por ejemplo, aquí lo estoy colocando como F para que entiendas que es la fila de la matriz A, la primer fila de la matriz A, ¿sí? Y aquí la segunda fila de la matriz A, ¿sí? Entonces, digamos que ¿cómo sería? Este sería la columna uno de la matriz, la primer columna de la matriz B, ¿sí? ¿Mejor? ¿Sí? Chicos, esta sería la columna, la segunda columna de la matriz B, esta sería la tercera columna de la matriz B y la cuarta columna de la matriz B4. Y sí, obviamente tú podrías escribirlo si quieres así, como columna, eh, la primer columna de la matriz A, ¿sí? Sí, esa era la pregunta que me hacías de pronto. Sí, profe, esa era la pregunta. Sí, o sea, bueno, digamos que es por conveniencia, es como para que tú medio veas que esta cosa se puede ver con vectores fila o vectores columna, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, chicos? Sí, señor. Bueno, Sí, entonces profe. mira, entonces mira que, ¿qué es lo que yo quiero hacer cuando hago un producto? Entonces lo primero, la primera pregunta que yo te podría hacer es la siguiente. Entonces, bueno, te muestro.
Vamos que, bueno, me voy a olvidar un segundito de esto. Y entonces te voy a decir lo siguiente. Entonces te voy a decir, bueno, digamos que esta de acá es una matriz cuánto. Tiene dos filas y tres columnas. Es 2 por 3. Y esta de acá tiene 3 filas y 4 columnas. ¿Estamos? Entonces, en ese orden de ideas, yo quisiera saber qué es hacer A por B. ¿Listo? ¿Qué es A por B? Pero fíjate que hacer A por B, A es 2 por 3 y B tiene que ser 3 por 4, es 3 por 4. Entonces, interesantemente, las componentes aquí final y aquí inicial, para que el producto tenga sentido, tienen que ser iguales. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí, chicos? ¿Estamos? Sí, Sí, señor. profe. Sí, señor. Porque si no son iguales, no puedo hacerlo. Es decir, si usted me habla a mí de hacer un B por A, eso no tiene sentido en este caso. ¿Sí? Porque el 4 es distinto del 2, ¿sí? ¿Estamos? ¿Y por qué? Porque, o sea, ¿cuál es la importancia de que eso sea así? Pues te voy a contar. Lo que pasa es que usted aquí, para hacer ese producto, usted hace lo que se dice fila por columna. Entonces, ¿cómo sería eso de fila por columna? Lo que tú estarías haciendo es coger la fila A1, o sea, esta primer fila, y la multiplicas por esta columna. ¿Sí me entienden lo que estoy haciendo? Coges esta fila y la multiplicas por esta columna. Luego, ¿qué tengo que hacer? Coger esta misma fila y multiplicarla por la segunda columna. ¿Sí? ¿Sí estamos? Y ahí sigues. ¿Y eso lo hiciste con qué? Con la primera. Y luego para hacer la segunda, pues toca hacer la misma cosa, pero ahora con la segunda que tienes acá. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ustedes me dirán, profe, pero espere, profe. ¿Qué significa hacer esto de fila por columna? ¿Cierto? Esta es la primera pregunta que usted me haría. Entonces, para que eso se entienda, vamos a hacer un ejemplito. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplito. Por ejemplo, a ver, ejemplo. ¿Qué significa cuando a mí me dicen que tengo que coger la fila A1, que es este vector, y la multiplico por este señor, por esta columna B1? ¿Qué significa eso? Entonces, significa que va a coger toda esta fila y la multiplico por esta de la siguiente manera, haciendo lo que se llama un producto punto. O sea, 2, 7, 1, producto con 8, 7 y 0. ¿Y eso qué es? Escoger este 2, multiplicarlo por el 8, más coger este 7, multiplicarlo por este 7 de acá, más coger este 1 y multiplicarlo por este 0 de acá. Y si haces la cuenta, entonces aquí tienes 2 por 8, 16,
7 por 7, 49. Y 0. Entonces eso te da 65. ¿Estoy bien? ¿Sí, chicos? Sí, sí. Sí, 65. Entonces, fíjese lo que hicimos. O sea, lo que hicimos fue coger este señor y multiplicarlo por esta de acá, en el sentido de que cada componente aquí se multiplica correspondientemente y luego se suman. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, Sí. señor. Entonces, digamos que la primer componente aquí es un número. Mire, la primer componente me dio 65. Y ya les queda a ustedes como práctica cómo sería entonces en general la matriz, cómo quedaría esta componente, esta componente, esta componente, esta componente. Si no entienden, díganme, pero pregunto, ¿hasta ahí es claro lo que toca hacer? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Después de multiplicar hay que sumar. Sí, o sea, mira lo que hicimos acá. Recuerda lo que hicimos acá. Se multiplican componente a componente y se van sumando, ¿sí ves? Mira, Sí, ¿cierto? Digamos, 65 me dio este producto. Creo que alguien me levantó la mano. Sí, dime. Sí, profe, es que quería preguntar si, o sea, cómo se expresa de forma general la multiplicación que debemos hacer para saber el nuevo número de columnas y número de filas de nuestro producto. Si tú ves, digamos, acá el ejemplo, esta es de tamaño 2 por 3 y esta es de tamaño 3 por 4. Si yo lo quisiera hacer de forma general, entonces yo tendría una matriz A de tamaño M por N, ¿cierto? Y de pronto tendría una matriz B de tamaño N por, ¿qué ponemos? N L. por L, bueno, L. Entonces el producto, ¿cierto? Debería ser una matriz de tamaño ¿qué? De tamaño n por n. M por L, profe. M por L. Y fíjate que eso lo evidenciamos acá, porque mira que estos dos de acá tienen que ser iguales y en el momento que se cancelaron, esta de acá, fíjate que está esta primer fila, esta segunda fila, o sea que tiene dos filas y tiene ¿cuántas columnas? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Es como si estos dos de acá se cancelaran y quedaran solamente vivos los de afuera, ¿sí? Ah, o sea, no, yo pensé que los azules, o sea, sí, el 3 queda 3 por 3 por las flechitas, pero no. Pero es que, digamos que esto tiene que ser igual para que tengan sentido la multiplicación, ¿sí me entiendes? Porque, digamos, este Sí, tiene 3 señor. componentes, en la fila tiene 3 componentes y en la columna también tiene 3 componentes, para que yo pueda hacer esto, fila por columna. Pero, pero digamos, si yo tuviera acá 3 y aquí tengo 4, pues no tiene sentido el producto, ¿sí me entiendes? ¿Sí? Sí, señor. Entonces, digamos que esa es la situación. Entonces, cuando haces fila por columna, pues ya está, ¿vale? ¿Está ahí alguna pregunta? ¿O vamos bien? ¿Vamos bien? Listo. Entonces, ahora una pregunta que a mí me puede surgir es la siguiente. ¿Qué pasa si yo a usted le doy eh, una matriz A que es de tamaño, digamos, M por N y te doy, digamos, que una matriz B que es de tamaño N por 1? Entonces, ¿eso qué te genera a ti? Ok.
una nueva matriz AB. ¿De qué forma? De forma M por 1. M por 1, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Señor. Pero digamos que aquí lo curioso ahí detrás, es que si esto es de tamaño M por 1, esta cosa tiene M filas, tienes acá M filas y una sola columna, ¿cierto? Y esto es equivalente a que yo hubiera cogido fila, la fila A1 de la matriz A1 y la multiplicara por el B, por el vector B, y luego así. La fila 2 de la matriz A por el B, y así hubiera seguido hasta la última, que era la fila M multiplicada por el vector B. ¿Sí? ¿Eso me lo entienden, chicos? ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Entonces, cuando yo le digo a usted que estoy cogiendo una matriz A y lo multiplico por un B, pero este B se ve como una matriz N por 1, que en sí eso es lo que uno llamaría como un vector columna, ¿cierto? Esta cosa de aquí se podría decir que es lo que sería un vector columna, ¿cierto? Entonces al final el resultado me tiene que dar pues un vector columna, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me entienden? ¿Sí estamos? Entonces, mira que acá, cuando definen el producto de matrices, ellos dicen que para poder hacer el producto de A por B, escoger toda la matriz A y multiplicarla por B1, B2 hasta BK. ¿Pero qué es eso? Eso es, este señor es la columna 1 de la matriz B, este es la columna 2 de la matriz B, ¿sí? Y esta es la columna K de la matriz B. ¿Sí me lo entienden? ¿Sí? Sí, señor. Entonces fíjate que este señor completico es un vector columna. O sea, este señor que está acá es un vector columna. Y todos ellos son vectores columna. Y por eso está generando una nueva matriz. ¿Estamos? Y así la definen. Así la definen. Preguntas hasta ahí de producto de matrices. ¿Sí es claro? ¿No hay preguntas hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, si ya el producto de matrices quedó claro, entonces de nuevo hay unas propiedades algebraicas como uno espera, ¿sí o no? Entonces, la asociativa, ¿qué es esto? ¿Sí? Da lo mismo haber hecho dados tres matrices, obviamente de tamaños bien hechos, ¿no? A por B y luego por C y multiplicarlas de esta forma. O sea, da lo mismo que usted primero haga A por B, después al final el resultado por C, que hacer A y multiplicarlo por el B por el C. ¿Listo? Y esta pues es una ley distributiva del producto de matrices con respecto a la suma. A izquierda con respecto a la suma. Bueno, yo tengo una pregunta antes de aquí avanzar y es la siguiente. Les pregunto, si yo tengo una matriz A, voy a pensar que es cuadrada, o sea que es de tamaño n por n, y tengo una matriz B, también digamos que es cuadrada, por conveniencia lo voy a poner así, cuadrada, y yo las multiplico, me da igual que si lo hubiera hecho así.
No, ¿No? No necesariamente. No. Exacto. No necesariamente. Y uno puede buscarse un ejemplo con dos matrices que en definitiva eso no pase, ¿cierto? Esto no sucede en general. Esto no sucede en general. Tendría que ser matrices muy especiales para que eso suceda. Pero en general la conmutatividad no la tenemos. ¿No? No la tenemos. Tenemos una distributiva del producto de matrices a derecha. Entonces, esto es multiplicación a izquierda, ¿cierto? Y esto es multiplicación a derecha. Misma cuestión. Y ahora, producto por escalar, esto ya creo que lo entendemos. No, creo que no necesito extenderme en eso. Y bueno, aquí hay algo interesante y es que existe una única matriz P de orden M y una única matriz Q de orden N, tales que para toda matriz A pasa esto. Bueno, esta es la ley. Quiero que la lean y me digan en sus palabras quién cree que es IN. para que lo mismo tendría que estar llena de unos. O sea, toda la matriz llena de unos, dices. Pues no estoy segura, pero creería que no, porque al hacer la suma, O sea, preguntémonos eso, ¿no? O sea, lo que se llama como que el habría elemento neutro. ceros y unos. Elemento neutro. A ver. Eso es lo que llama el elemento neutro del producto de matrices. Del producto de matrices. Entonces, a ver, como ejemplo, digamos que yo tengo esta matriz, 2, 4, 5, 7. Sí, pensarlo así. Y yo la voy a multiplicar por una matriz acá, ¿cierto? De tal manera que me dé otra vez la misma matriz, ¿cierto? Y de igual forma, lo voy a pensar tanto para izquierda como por derecha. Entonces, ¿qué componentes deberían tener acá para que esto pase? 1, 0 y luego 0 y 1. Entonces, tu sugerencia es esta. ¿Y aquí solamente aquí o aquí también? No, pues también, porque si es una matriz única, pues tendría que ser igual en todo momento. Ok. ¿Y si funciona? ¿Si hacen la cuenta funciona? A ver, fila por columna. Entonces 2 por el 1 y quedó el 2. Y el 4 con el 0 se elimina, o sea que solamente quedó el 2 vivo y aquí está el 2. ¿Cierto? ¿Sí? Sí, Luego, fila por esta columna, el 2 con el 0 se elimina, 4 por 1 da 4 y quedó el 4 acá. ¿Cierto? Y si lo hacemos acá, fila por columna, pues creo que se sostiene, ¿no? Y si hacemos acá la cuenta, parece que sí. Entonces, esa que estás sugiriendo tiene un nombre. Y esta, como es 2 por 2, entonces decimos que es la matriz I2 conocida como matriz identidad. ¿Listo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Matriz identidad.
Entonces, aquí ellos hablan de IM e IN. ¿Qué creen que significa IM y qué significa IN, chicos? ¿Qué creen que significa? Filas y columnas. No, pero, o sea, la pregunta es explícita. ¿Cómo es la matriz IM? Estoy preguntando. Entonces, nosotros hablamos de la matriz identidad para la cual esa matriz es IN. Y este N significa que es una matriz N por N. ¿Sí? O sea, lo puedes ver así como IN por N, o bien, de manera simplificada, solo escribir IN. Y esto es una matriz de tamaño N por N. Y es aquella matriz que en toda su diagonal solo tiene unos. Y en el resto de componentes me vas a poner ceros. Y es de tamaño N por N. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Chicos. ¿Sí estamos? Sí. Entonces, si yo le hablo de IM, pues IM ¿qué es? Pues es una matriz de tamaño M por N en el que la diagonal tiene unos y en el resto de componentes son ceros. Otra manera de haber escrito esto, otra manera de haber escrito esto es la siguiente. Es decir, que esta es una matriz de la forma, si quieren así, A y J, donde va a ser 1 si el I es igual a J y va a ser 0 si I es distinto de J. ¿Eso me lo entienden? ¿Sí? ¿Sí, chicos? O sea, ahí lo que les estoy diciendo es que I es igual a J, ¿eso cuándo sucede? Pues eso sucede cuando la posición de la fila y la posición de la columna son iguales. Y eso solo sucede en la diagonal. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Chicos. Recuerda que el I es la posición de fila y la J es la posición de la columna. Entonces, si el I es la posición de la fila y la J es la posición de la columna, entonces dice que si son iguales las posiciones, póngame un 1. Pero si son distintos, entonces póngame un 0. ¿Estamos? ¿Claro? Sí. Listo. Bueno. Entonces ahora, fíjese que cuando usted hace un producto, al igual que pasaba con los números reales en potenciación, usted puede tener unas propiedades de potenciación para matrices. Son propiedades interesantes. Una propiedad, digamos, es que coger la matriz A la R, no sé si entienden qué significa A a la R. ¿Sí se entiende lo que es una A a la R, chicos? No, profe. Eh, No sé si de pronto cada uno de los factores está elevado a R. Ok, lo voy a explicar. Decir, bueno, entonces yo le hablo a usted de potenciación de matrices. De matrices. Es muy similar a lo que pasaba con los números reales. Es decir, por ejemplo, si usted se acuerda en los números reales, cualquier número elevado a la 0 le daba ¿cuánto?
Da 1, ¿sí o no? ¿Y por qué daba 1? Pues porque SA se puede ver como una a la S0 es B menos B, que es igual a la B sobre a la B. Y como es el mismo número, pues da 1. ¿Sí? ¿Qué pasa, digamos, cuando yo le digo a usted, bueno, que debería ser A, bueno, antes de ese. Primero 1. ¿Qué es a la 1? Pues a la 1 tiene que ser el mismo A, al igual que pasaba con los números reales. ¿Qué es a la 2? A la 2 lo entendemos como coger la matriza y multiplicarla por ella misma. Ojo, ojo, aquí estoy diciendo que A, lo voy a escribir así, es una matriz n por n, donde sus componentes son reales. ¿Listo? ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? Entonces esta es una matriz n por n. ¿Qué entendería yo por a la 3? A la 3 es multiplicar por A, pues, así 3 veces. ¿Sí? ¿Eso me lo entienden, chicos? ¿Sí estamos? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y así yo puedo seguir. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿qué es n? ¿Qué es a la n? A la n, pues es coger y multiplicar a por a por a por a n veces, ¿no? N veces. Eso no tiene misterio. Pero básicamente eso es lo que yo entiendo, lo que debemos entender por una potenciación de matrices. Entonces las propiedades interesantemente se sostienen y son estas. Por ejemplo, que coger a a la r por a a la s es igual a la r más s. Y pues sí, es la misma idea de lo que pasaba antes, ¿no? Se tiene que esto es a la r. Bueno, a ver la primera. Se tiene que es esto, pues, ¿qué es a la r por a la s? Pues a la r es a por a, y así sigues, r veces, ¿no? R veces. Por, y ahora, ¿qué es a la s? Pues lo mismo. A por a por s veces. Pero si uno hace la cuenta completa, pues, ¿tienes cuántas veces? R más s veces, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estamos? Entonces eso es a la r más s. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Listo. La segunda, a ver, miremos la segunda. Esta segunda dice que si uno coge de pronto a la r, la eleva a la s, ¿eso qué es? Pues eso es a la r por a la r y así. ¿Cuántas veces? S veces, ¿no? ¿Cierto? Pero eso pues da lo mismo que si yo hubiera hecho esto, a la r más s veces, ¿sí? Por la propiedad ahí de suma de exponentes, esto s veces. ¿Sí estamos? Y esto es precisamente a la r por s.
¿Estamos? Sí, profe. Bueno, y la tercera, a ver, ¿alguien me da una idea de por qué ponen esta condición de que tienen que ser conmutativas? Es decir, que esto se tenga que cumplir. ¿Sí? Profe, eso no sería contradictorio ¿Por qué? con lo que vimos en la multiplicación, que pues no siempre, hay casos, pero generalmente no se da que A por B es igual a B por A. Exacto. Como A por B no necesariamente tiene que ser igual a B por A, esta propiedad 3 solo funciona cuando sí sí sea este caso. ¿Sí entiendes? Sí, señor. O sea, solamente va a funcionar si esto pasa. Entonces mi pregunta es, si tú sabes que A por B es igual a B por A, ¿podrías decirme cómo es que esto es igual a esto? ¿Si se te ocurre alguna forma? ¿O se les ocurre? Pues ahí lo que veo es que distribuyen, el exponente distribuyen R en cada elemento, A y B, y hacen la multiplicación de estas potencias. Bueno, la voy a hacer, ¿listo? La voy a hacer, póngale atención. Pues es porque ambos están multiplicados la misma cantidad de veces, ¿no? Ujú. Y entonces, En el mismo exponente. Entonces es, o sea, que se multiplican, o sea, al tiempo, ¿sí? La misma cantidad. Entonces no hay cambio. bueno, voy a pues escribir esto, a ver si esto se ocurre algo. Fíjense que eso es como la definición, ¿no? O sea, eso es esto. Hacer A por B toda la R es hacer A por B por A por B por A por B R veces, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Pues fíjese que como yo sé, por acá, yo sé que AB es igual a B por A, ¿y usted qué podría hacer? Pues lo que usted podría hacer es conmutar. Por ejemplo, este señor de acá con este señor de acá pueden intercambiar de posición. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Y si intercambias de posición, tú tendrías aquí A por A y aquí tendrías B por B. Y sigues. Acá, aquí está. ¿Sí me entienden? Lo que hice. ¿Sí vieron que intercambié aquí? Pero entonces, ¿qué pasa? Mm, eso solo lo hice con esas dos de allá. Pero seguramente aquí la que sigue, aquí hay otra que sigue que también es A por B. ¿Sí me entienden, chicos? ¿Sí? Sí, señor. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que esta A que está acá, como esto es conmutativo, este A por B, ¿cierto? Yo podría como tratar de intercambiar, es decir, podría tratar de cambiar la posición de esta A con esta B en algún momento. ¿Para qué? Para que aquí me queden 3 A seguiditas y aquí 3 B seguiditas. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Hola. Sí, profe. Y aquí hay otro B. Pero acá, seguramente otra vez, hay otro A por B. Entonces, ¿qué creen que me va a tocar hacer? A ver. Intercambiar, intercambiar, intercambiar hasta poner el A acá. ¿Sí o no? ¿Sí me entienden? Sí, profe. Hasta que, después de que yo haga eso ahí un buen rato, va a llegar un momento
en que lo que yo voy a tener acá es A por A, así. Y aquí este lado B por B. Y en ambos sentidos, pues R veces. R veces. R veces. Pero por definición, ¿eso qué es? Pues es A a la R por el B a la R. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos, chicos? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Listo, ¿más claro? Ahorita que me opinaste, ¿más claro? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces esa propiedad ya quedó. Entonces, ahora vamos a hablar de una matriz súper importante que se conoce como matriz inversa o bueno, decimos que una matriz A cuadrada, o sea, de tamaño n por n, va a ser invertible si que, si y solo si, ojo, si y solo si, existe una matriz B de tal forma que pasa esto. ¿Listo? Recuerden que esta I de acá es la matriz identidad, la de IN, la de tamaño n por n. Fíjense que esto es lo mismo que como cuando a uno le decían, no, es que yo tengo 2 y estoy buscando un B de tal manera que esto sea B por 2 y esto es fuera igual a 1. ¿Sí me entienden? Sí, dale, levantaste la mano, dale. Sí, profe, es que quería preguntar, este tipo de matriz solo se da cuando tenemos una matriz cuadrada, ¿verdad? Por lo de n por n. Fíjate que acá, no, o sea, es que, digamos, el resultado de una matriz P por A, si fueran matrices que no son rectangulares, esta de acá sería una matriz que no necesariamente es de la misma forma que la que sería A por Q. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? No Sí, necesariamente señor. debería ser, o sea, por ejemplo, el resultado de, a ver, ¿cómo te lo digo? A ver. No, 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 no. La multiplicación de estas dos matrices me daría la A, ¿cierto? Al igual que estas dos matrices, me daría la A, listo, me va a quedar del mismo orden de cierta manera. Pero no necesariamente estas dos deberían ser cuadradas. Por ejemplo, esta P es una matriz identidad de orden M, mientras que esta Q es una matriz de identidad de orden N. Digamos que para los problemas que uno usualmente se enfrenta, las matrices cuadradas son mucho más útiles. Sé que existen otro tipo de matrices inversas, pero son para otros contextos en otros problemas, ¿sí? Sobre todo porque, digamos, esto de acá, esta P, se dice que es como una identidad, pero a derecha, y la otra es una identidad a izquierda. Esa es la cuestión. Pero cuando ambas son iguales, pues tenemos el caso de matrices cuadradas y ahí viene todo el asunto. Bueno, no sé si con eso respondo tu pregunta, más o menos. Entonces, básicamente, estas propiedades, o sea, si bien como decía el otro teorema, se puede aplicar a una matriz de m por n, también se pueden, o sea, es aplicable también a las matrices que no son cuadradas, como rectangulares, o Pero, las que estamos pero, viendo pero, o se sea, aplican solo para cuadradas. a ver, otra vez. Estas de producto por matrices fueron para matrices M por N, ¿cierto? Y Sí, aquí te señor. estoy diciendo que la matriz P es una matriz cuadrada, ¿sí? Identidad, ¿listo? Pero A es una matriz M por N, ojo. Y esta Q es una matriz de N por N. Ambas, tanto esta identidad como esta identidad, son cuadradas.
Si la matriz A fuera cuadrada, pues tanto el IM como el IN serían iguales, obviamente. ¿Listo? Pero ojo porque aquí yo estoy hablando de matriz identidad. Para matriz inversa, el asunto no necesariamente sería igualito. ¿Sí? Lo que estamos hablando de matrices inversas es para matrices cuadradas. ¿Sí? ¿Sí? Listo, ahora sí. Bueno, entonces de nuevo, ojo, esta matriz es cuadrada y sobre esa matriz cuadrada es que vamos a tratar de entender lo que sería matriz inversa. No, o sea, no es que todas las matrices cuadradas tengan inversa, eso no siempre tiene que pasar. Número uno, eso. Y número dos, matrices rectangulares que tengan inversa, eso tampoco. Vamos a centrarnos en este caso y es para que lo vean. Una matriz se llamará invertible, si existe una matriz B, ¿sí? Que esa matriz B también va a ser de tamaño n por n. Listo, de pronto aquí no lo dicen, pero esa B también es de tamaño n por n. De tal forma que pasa esto. ¿Listo? Quiero que hacer diferencia de lo que hice allá, porque el que hacía allá era que yo buscaba una matriz A que multiplicaba, o sea, tengo la matriz A y la multiplicaba por la matriz aquí, de tal manera que me diera la misma A. Y buscaba la misma matriz A, de tal manera que me diera la matriz A. Ojo, aquí pusimos, sabíamos que es la identidad, la matriz identidad. Pero acá en este caso no es lo mismo. Acá en este caso es buscarme una matriz tal que cuando se multiplique por el A me dé la identidad. ¿Sí entienden la diferencia? ¿Sí? Chicos. Sí. Ok. Entonces, fíjense que esta matriz inversa es muy parecido a lo que sí les decía yo ahorita, que yo estoy buscando tengo el 2, digamos que ese 2 es mi A, y me busco un número B de tal forma que me dé 1, pero que también suceda esto, que el B multiplicado por ese 2 me dé 1. ¿Qué concluyo? Pues que el B tiene que ser ese inverso, que es un medio, ¿sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Chicos. Entonces, fíjese que es muy parecido. O sea, yo aquí estoy buscando un elemento en el conjunto de matrices, de tal manera que me pase esto. Y ese es el que vamos a llamar matriz inversa. De hecho, esa B uno la denota como la inversa de la matriz. ¿Listo? ¿Estamos? Y entonces uno ve eso. Y esa matriz inversa para el cuadrado, si llega a suceder que esa matriz A es invertible, esa inversa es única. Bueno, no hay dos matrices que cumplan esa propiedad. Porque si usted supone que existieran dos matrices que cumplieran la misma propiedad, va a llegar a que esas dos matrices son igualitas. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos? ¿No? Bueno. Eh, entonces, por ejemplo, propiedades de la matriz inversa. Resulta que la matriz inversa, ¿cuál es la inversa de la matriz inversa? Pues la matriz A. ¿Sí es claro eso, chicos? Sí, sí es claro. Si lambda A es invertible, ¿quién es su inversa? ¿Es claro que es esta? Porque tengo que cancelar el escalar y la inversa de A pues tiene que ser esta, entonces eso es lo que cumpliría. ¿Esta segunda sí la entienden o quieren que se las explique? Profe, una pregunta. Dime. Ahí no se aplicaría la propiedad de la que vimos anteriormente. La de, por ejemplo, lambda por A, todo encerrado elevado a la menor
1 sería lambda a la menos 1 por a la menos 1. Bueno, una cosa, no es que esté elevado a la -1, es la inversa, ¿no? No vayas a confundir esas dos cosas, ¿vale? Bueno, sí, esa es la inversa, pero como para no complicarnos con tantas palabras. ¿Quieres que te explique por qué esta es la inversa o se entiende? No, pues solo tenía esa duda. O sea, a simple vista parece que se aplica esa propiedad, Pero ¿quieres que pues te sí diga? entiendo. Sí, sí, o sea, ¿sí entiendes que esta es la inversa o quieres que explique por qué? Profe, mejor explicar. No, yo tampoco Sí, las he profe, cogido ya que bien. yo no entiendo muy bien. Explíquele, profe, mejor. Sí, profe. Listo, listo. Entonces lo hagamos. O sea, miremos la propiedad 2 entonces. Ponle cuidado. Resulta que su matriz ahora es esto. Lambda por A, ¿cierto? Esa es su matriz. Y la pregunta que usted tiene aquí es, ¿quién debería ser la inversa de esta matriz? ¿Quién debería ser? ¿Cierto? ¿Quién debería ser? Entonces, ¿usted qué sabe? Usted sabe que coger esta matriz, ¿cierto? Digamos que esta inversa es B. Entonces lo que usted está haciendo es coger esta matriz de acá, multiplicarla por esa B y me tiene que dar ¿qué? La identidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos? Pero a su vez debe pasar esto, que B por el lambda por A tiene que ser igual a la identidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no, chicos? Sí, señor. Entonces, pues tratemos de deducir algo. Tratemos de deducir alguna cosa a ver qué pasa. Por ejemplo, como esto es un escalar, si yo quisiera deshacerme de ese escalar de ahí, pues yo podría multiplicar por 1 sobre lambda a ambos lados. ¿Sí me entienden? O sea, multiplicaría por 1 sobre lambda acá y también multiplicaría por 1 sobre lambda acá al lado de la identidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Chicos, ¿ahí me siguen? Sí, señor. Y fíjense que este lambda, ojo, asumiendo que el lambda no es 0, para no tener divisiones por 0. Este lambda con este lambda se cancela, entonces fíjate que lo que tú tienes acá es A multiplicado por B, tiene que ser igual a 1 sobre lambda por la identidad, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Pero fíjate que ahora yo necesito deshacerme esta A para saber quién es el B. Pues lo que yo hago es multiplicar por la inversa a la izquierda. Si multiplicas por la inversa a la izquierda, también multiplicarías por la inversa acá. ¿Ahí me siguen? ¿Sí? Chicos. ¿Sí estamos? Sí. Sí, profe. Pero fíjese que la multiplicación de la inversa por la matriz A tiene que darle a usted la matriz identidad, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Y esto, pues yo puedo sacar acá el escalar y eso me da 1 sobre lambda, que sería 1 sobre lambda por la multiplicación de la matriz inversa por la identidad. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sí, señor. señor. Sí, profe. Pero acuérdese que la matriz identidad multiplicada por la matriz B, pues tiene que ser la misma matriz B, ¿o no? ¿Cierto? Y aquí de este lado, pues usted dirá que esto es 1 sobre lambda. Y la matriz inversa por la identidad, pues tiene que ser la misma matriz inversa. Entonces mire que el B tiene que ser ¿quién? Este señor. ¿Clear? Pero usted lo que quería saber era
¿quién es la inversa de esta matriz? ¿Quién es la inversa de esta matriz? Pues resulta ser esta. ¿Lo entienden? Obviamente, aquí lo estoy haciendo a izquierda. Tocaría hacerlo a derecha. ¿Quieren que lo haga a derecha? ¿También? ¿O ya se entiende? Hola. ¿Quieren que lo haga a derecha también? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hacerlo a derecha. Profe, se supone que debe dar lo mismo, Sí, que debemos llegar a lo mismo, ¿verdad? sí, claro. Porque es que aquí, o sea, aquí lo que encontré una matriz B eh, que cuando se multiplica a derecha por esta matriz me da la identidad. Ahora, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer? Ver a izquierda que una matriz B que multiplica a izquierda por esa matriz me tenga que dar la identidad, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Listo. Entonces, digamos, de Sí, acá profe. yo puedo hacer esto. Coger lambda y multiplicar así B por A, ¿cierto? Y eso es igual a la identidad, ¿sí? Porque pues ahí saqué el escalar. Luego este escalar lo bajo allá al otro lado. Esto sería B por A igual a 1 sobre lambda por la identidad. Y luego acá, para quitarme este A de encima, pues ¿qué hago? Multiplico por la inversa a derecha. O sea que lo que estoy haciendo acá es esto. ¿Listo? Pero este producto a mí me da la identidad, ¿no? Entonces esto es B por la identidad. Y esto es 1 sobre lambda de multiplicar a la identidad por la inversa. Pero ya saben que multiplicar una matriz por la identidad, pues queda la misma matriz. Lo mismo acá. Igual a, llega lo mismo. ¿Sí ven? ¿Sí es claro? ¿Sí? Sí, señor. Sí. Entonces, tienes o sea, tanto a izquierda como a derecha, pues la matriz inversa te está dando lo mismo. Entonces, sí, señor. Efectivamente, esa es la inversa. Esa es la inversa de esta matriz. ¿Ok? Ahora, eh, esta tercera propiedad, quiero saber si la entienden o la explico. Sí, si quiero explíquelo mejor. Ok. eh, bueno. Esta es la propiedad 3 ahora. Esta es la propiedad 3 que tenemos. Tenemos que usted tiene una matriz aquí A por B, ¿cierto? Es producto de dos matrices. Y usted necesita buscar una matriz C que sea precisamente la inversa de ese producto de matrices. Entonces, de nuevo, mire que usted está haciendo lo mismo. ¿Sabes qué tiene que hacer? Tiene que buscar, por un lado, que C multiplicado por este producto de matrices le tiene que dar ¿qué? La identidad, ¿verdad? Eso por un lado. ¿Pero eso qué significa? Pues si yo quiero saber quién es el C, ¿qué podría ser? Pues puedo aplicar las propiedades que les expliqué antes como la propiedad asociativa, que C por A es lo mismo que esto por B igual a la identidad. Y si aplico inversa a derecha a ambos lados, ¿qué me queda? Me queda esto, ¿no?
Ya que esto es B por la inversa. Y esto es coger la matriz identidad y multiplicarla a derecha por la inversa. Pero esto me va a dar la identidad, ¿sí o no? Y la identidad con este, pues me va a dar también inversa. Bueno, escribámoslo como está. Siguiente paso. Aquí me quedo C por A y aquí me quedo inversa. Pero pues aquí necesito eliminar esta A, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Pues C por A por la inversa. Y multipliqué a derecha, ¿sí ven? Entonces esto sería inversa. La inversa. Y fíjate que esto es la identidad. Me está dando esto. Pero sabemos que pues multiplicarlo por la identidad me daría la misma matriz C, entonces quedaría igualito a esta. Y entonces ya tendríamos un candidato para hacer la inversa a derecha. ¿Eso es claro? Ahora sí. Chicos. ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, les pregunto, ¿es necesario que les haga la otra? ¿El otro lado? Porque aquí hallamos la inversa, pero a izquierda, ¿sí o no? Faltaría hallarla a Sí, profe, ya se entendió, creo yo. derecha. ¿Tengo que hacerla a derecha también? ¿O ya lo entendieron? Bueno, creo que no es tan difícil. Creo que ya más o menos entendieron el asunto. Entonces digamos que esa sería la inversa para esta. Y para esta, la inversa es esta. Sí se entiende por qué la inversa de una potencia de A sería la potencia de las inversas, que a veces denotan así. Sí, sí, sí lo entienden. Sí, señor. Listo. Pues, o sea, es cuestión de que usted haga cuentas, de que lo mire. Yo sé que esto de matrices de pronto es nuevo para usted, pero es cuestión de hacer ciertos ejercicios. Lo que le estoy diciendo es que esto sí va a cumplir para cualquier matriz n por n. ¿Listo? Y ojo, que tanto la matriz A como la matriz B sean invertibles. O sea, que exista una matriz inversa para A y exista una matriz inversa para B. ¿Ok? Bueno. Eh, bien. ¿Qué sería? Bueno, yo creo que alcanzamos a hablar de esta de traspuesta. Después de traspuesta, ¿qué sigue? Ah, las especiales. ¿Será que alcanzamos? De pronto sí, bueno. Listo. Vamos a hablar de lo que es una matriz traspuesta. Entonces, como motivación, matriz traspuesta. Segundo. Sí. Bueno, listo. Entonces, como motivación, matriz traspuesta. ¿Listo? Mm, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que usted tiene una matriz A
donde usted sabe que todas las componentes son de la forma así, IJ, y es una matriz, digamos, de tamaño M por N. Esta sí es rectangular. Entonces, usted sabe que estas son todas las componentes y es la matriz así, filas y columnas. ¿Qué va a pasar? Que la matriz traspuesta, definimos la matriz traspuesta de esta forma, donde usted lo que va a hacer es intercambiar las columnas y las filas. Y entonces ahora la matriz no va a ser M por N, sino va a ser N por M. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí? Chicos. O sea, profe, o sea, las dimensiones de la matriz de las columnas y filas se invierten, ¿verdad? O sea, sí, la cantidad de filas y columnas pasa a ser Sí, al revés. sí, se invierte. Y las componentes también, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Eso es lo que Ah, pasa. ok. Las componentes también. Digamos, a ver, supongamos que, como ejemplo, a ver. Debería estar en negro. Bueno. Como un ejemplo, espérame un segundito, a ver qué pasa esta cosa. ¿Mm? Bueno, en fin, ejemplo. Pues, digamos, consideremos esta matriz. Esa es tu matriz, ¿listo? ¿Cómo debería ser tu matriz traspuesta? ¿Cómo creen? Pues lo que va a pasar acá es que sucede esto, ¿sí? ¿Sí me entienden? Chicos, Sí, señor. o sea, las componentes, las filas se vuelven columnas, las columnas se vuelven filas. Todo este vector fila se convirtió en un vector columna, este vector fila se convirtió en un vector columna. Eso fue lo que pasó. ¿Bien? ¿Listo? Vale. Entonces, si eso ya les quedó más claro, entonces, pues acá está la definición, como se las estaba dando, y hay unas propiedades también que cumple la matriz traspuesta. Por ejemplo, la traspuesta de la traspuesta, la misma matriz, pues sí, claro, eso no tiene problema. Si uno coge y suma dos matrices y luego las transpone, pues me da lo mismo que si transponiera una, transponiera otra y luego la sumo, ¿cierto? Eso no creo que tenga problema. Si multiplico por escalar y luego la transpongo, me da lo mismo que transponerla y luego multiplicar por el escalar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y esta, si usted coge el producto, coge dos matrices, las multiplica y luego las transpone, da lo mismo que hacer esta propiedad. Coger y transponerlas en el orden contrario y luego hice multiplicar. Pero digamos que esto tiene que ver con el hecho de que las columnas y las filas se intercambiaron, entonces este orden de matrices también debe estarse cambiando. Eso hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Lo entienden? ¿Sí? Chicos, Sí, profe. Sí, profe. listo. Y si es invertible, entonces su traspuesta también tiene que ser invertible y es de esta forma. Bueno, ¿estamos? No podría probarla, pero pues bueno, pueden si quieren mirarlo, caso. Estas propiedades son interesantes, no hay ningún lío. Déjame ver qué he faltado. Bueno, esto ya son matrices especiales, no sé si me da el tiempo.
Sí, yo creo que podríamos hablar un momentico de esas propiedades, porque igual solo son definiciones. Entonces, hablamos ahora de matrices especiales. Entonces empezamos con una que se llama matriz simétrica. Una matriz se dice simétrica, una matriz n por n cuadrada, así que si ella es igual a su traspuesta. Es decir, si usted coge la matriz y la transpone y sigue quedando igualita, es simétrica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Chicos, ¿esto lo entienden? Sí, profe. Diremos también que una matriz es antisimétrica si cuando usted coge la matriz A y la transpone, pues le da menos la matriz original. Eso sería antisimétrica. Diremos que una matriz es ortogonal si la inversa de la matriz es la traspuesta. Eso sería que fuera una matriz ortogonal. La identidad ya la conocimos. Esa creo que ya saben cómo es, que es la que tiene unos en toda la diagonal y ceros en el resto. La matriz nula es aquella que tiene matrices solo ceros. Todos los componentes son ceros. La matriz triangular inferior es aquella que por encima de la diagonal, o sea, usted tiene los elementos y por encima de la diagonal todos estos son ceros. Y el resto, y aquí abajo sí son numeritos arbitrarios, pero por encima de la diagonal todos son ceros. Esa sería una triangular inferior. Triangular superior, ¿qué es? Es lo contrario, es que arriba tengo los números y debajo de la diagonal todos son ceros. ¿Listo? Y para el caso de matrices complejas, es decir, donde las componentes son números complejos, ¿sí? Entonces usted sabe que un número complejo z sub km es un número real, así, más i, que donde i al cuadrado es menos 1, b km, y el complejo el conjugado de este número complejo, que se escribe así, es cambiar este más por menos. ¿Listo? Entonces usted dice que si la matriz A es una matriz de números complejos así, su matriz conjugada, que se denota así con una barrita arriba, es donde todos los componentes son los conjugados de la que estaba arriba. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Chicos. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, qué pena, yo no Dime. escuché muy bien la última parte. Creo que se me entrecortó el audio. Sí, o sea, la matriz conjugada, ¿qué es? La matriz conjugada es que las componentes de la matriz, todos los componentes acá, son números complejos. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Sí, señor. Y entonces lo que pasa es que el conjugado del número complejo, ¿qué es? Pues si un número complejo es de esta forma, tú intercambias el signo. ¿Me entiendes? Tú le intercambias el signo acá. Si por ejemplo acá era positivo, entonces acá va a ser negativo. Si acá era negativo, acá es positivo. Ese es el conjugado. Entonces, si todos los componentes son números complejos, la matriz conjugada es donde las componentes serían los conjugados de los números complejos. ¿Listo? Eso lo utilizan bastante para otras aplicaciones. Bien, una matriz se irá idempotente si cuando usted coge la matriz y la multiplica por sí misma, o sea, a la 2, da ella misma. Eso es que sea idempotente. Se irá también otra, se irá inilpotente si existe un número natural tal que a la n me dio la matriz nula, o sea, la matriz 0. Esta es otra, llamada matriz traspuesta conjugada, o en otros lenguajes le llaman matriz hermitiana, que dice que se denota aquí con un asterisco, y es que usted lo que hace es que coge la matriz A, la transpone y luego conjugada, o hacerlo también así, da igual. Sí, esto es una matriz donde las componentes son números complejos. La otra es matriz normal, es una matriz cuadrada de componentes complejos, tal que pase esto, que sea conmutativa con respecto a su matriz hermitiana. ¿Sí? O sea, que usted pueda tener aquí la conmutatividad, eso sería una matriz normal. Y unitaria sería el hecho de que sea una matriz normal y que a su vez ese producto
de la identidad. Eso implica que la matriz U, su inversa, es esta matriz normal. Y bueno, y una que usamos más es la matriz diagonal, en la que el resto de componentes es 0 y en toda la diagonal sí tengo numeritos. ¿Listo? Y hasta ahí, bueno, terminaríamos la clase del día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta o no. Voy a dejar aquí de grabar.